Con este video seremos testigos de la fascinante historia de la pequeña aldea a orillas del Tíber que en 4 siglos se convirtió en el mayor centro de poder de Occidente, haciendo un análisis comparativo entre la época de la monarquía y la época del dominado en Roma. Sean todos bienvenidos a este video. Pero antes, tendremos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos encontramos en Roma, exactamente en el día 21 de abril del año 753 a.C., uno de los momentos más importantes de la historia, ya que es el nacimiento de la monarquía romana, que comenzó con la propia fundación de la ciudad de Roma, por el que sería el primer rey y fundador, Rómulo. Primero veremos la priorización político-jurídica. A través de esta línea del tiempo podemos ver, como ya había mencionado, que la monarquía comienza en el año 753 a.C. con la fundación de Roma por parte de Rómulo y termina en el año 509 a.C., es decir, el siglo V, con la violación de Lucrecia y la expulsión de Tarquino el Soberbio, el último rey de Roma. Cabe mencionar que nos encontramos en el periodo preclásico, en la etapa arcaica. La organización política en la monarquía se organiza de la siguiente manera. Principalmente tenemos al rey, el cual es el único con potestas y constituye la autoridad máxima, con poder absoluto. Era al mismo tiempo sacerdote supremo, jefe militar y legislador único. Tiene las funciones ejecutiva, legislativa y judicial. Seguimos con el Senado, el cual tiene la Auctoritas Patrum. Realmente, el Senado estaba conformado por 100 ancianos patricios, pero el número fue aumentando dependiendo el rey que gobernase. Su función era aconsejar al rey y presentar los candidatos para la sucesión al trono real. Debían aconsejar al rey sobre la prestación de los servicios públicos y la relación con los otros pueblos. Además, sancionaban las iniciativas de ley del mismo rey. Continuamos con el Colegio de Pontífices, el cual tiene la Auctoritas Prudens. Su labor es interpretar el ius y el fas, es decir, lo que es justo en el orden humano y lo que es justo en el orden divino. Y al contrario del fas, tenemos el nefas, que es lo injusto a los ojos de los dioses. Por lo que el Colegio de Pontífices eran aquellos que impartían la jurisprudencia, pero se limitaban a ser oídos por el rey, quien tenía la autoridad de tomar o no en cuenta las sugerencias de los jurisprudentes. Por último tenemos a las asambleas populares, las cuales estaban integradas por los ciudadanos libres con edad militar, las cuales se dividen en comicio curiado y comicio centuriado. El comicio curiado fue el primero en existir, los cuales recibían los testamentos, votaban por las leyes del rey y participaban en actos civiles, además de que ellos elegían al rey. Posteriormente, en el gobierno de Servio Tulio, se creó el comicio centuriado, el cual era un censo para dividir a la sociedad según su riqueza o su clase social. Este comicio le robó al comicio curiado la elección del rey y la votación de los proyectos. Como fuente formal del derecho tenemos las mores maiorum, que son las prácticas de los antepasados, las cuales se dividen en la inveterata consuetudo, que son las prácticas reiteradas de la comunidad, y la opinio iuris seus necessitatis, que era la obligación que se tenía de cumplir ese deber jurídico o con esa costumbre. Después tenemos a las leyes regias, que eran los mandatos del rey, los cuales, como sabemos, en tiempos de el rey hacía las propuestas de ley, las cuales eran votadas por las asambleas populares, que como sabemos en un principio eran votadas por el comicio curiado, pero después de Servio Tulio eran votadas por el comicio centuriado, y al final el Senado era quien sancionaba las leyes. Y como fuente no formal tenemos a la jurisprudencia, la cual era una jurisprudencia pontificial, es decir, solo los sacerdotes podían ser jurisprudentes, y estos no tenían potestas, solo tenían auctoritas prudens. Estos solo aconsejaban al que tenía las potestas, es decir, al rey, el cual podía seguir o no su sugerencia, pero en tiempos de guerra el rey hacía lo que quería, como ya mencioné.
Continuando con el tema de la jurisprudencia, primeramente hay que señalar qué es la jurisprudencia. La jurisprudencia, según Ulpiano, es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, es decir, la ciencia de lo justo y de lo injusto. El jurisprudente es el que conoce el modo de ser de la comunidad romana y lo que es justo para los dioses. La justicia romana es una justicia que se adapta a las costumbres de la sociedad. Lo más importante para esta etapa de la jurisprudencia era resolver los problemas, y como ya hemos visto, la jurisprudencia era meramente una fuente informativa del derecho, y por lo tanto no era una fuente formal. Esto cambió en el imperio, como veremos más adelante en el tema del dominado. Pero, continuando con esto, la jurisprudencia en la monarquía era una jurisprudencia pontificial, es decir, solo era emitida por los pontífices o sacerdotes, que ejercían su práctica mediante la interpretación del ius y el fas, como ya he mencionado. La jurisprudencia en esta etapa se caracteriza por ser centralizada, era rígida y sacramental, y estaba unida a la religión. Cabe decir, era una religión pagana, no como veremos más adelante, que comienza a haber una influencia del cristianismo en el dominado. El derecho no era escrito, sino que los jurisprudentes resolvían las controversias al momento, creaban soluciones concretas para casos concretos, creaban las reglas a partir del sentido o pesar de la comunidad, y en ocasiones tomaban un topoi, o una respuesta preliminar, como punto de partida para resolver un problema similar. Así es como se resolvían los problemas en la época de la monarquía. Posteriormente veremos cómo ha evolucionado la jurisprudencia, pasando al tema de la época del dominado. La periodización político-jurídica del Imperio Absoluto inicia en el año 284 con la toma del poder de Diocleciano. Esto fue importante porque él fue quien creó la forma de gobierno tetrárquica, es decir, dividió el imperio en dos. Así se generó el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. En el año 305, otro emperador importante que fue Constantino unificó nuevamente el imperio y asimismo fue el primer emperador cristiano. Para el año 313 hizo una reforma, mejor conocida como el Edicto de Milán, que promulgaba la libertad de culto y la tolerancia al cristianismo. En el año 330 ocurrió la fundación de Constantinopla, cuando la capital de Roma se desplazó hacia la ciudad de Bizancio. Y en el año 395 la religión oficial fue el cristianismo. Para el año 476 ocurrió la caída del Imperio Romano de Occidente a mano de los bárbaros. En el año 527, cuando Justiniano ascendió al poder, hizo una recopilación del derecho clásico y se llamó posteriormente Corpus Iuris Civilis. En el año 1055 hubo un renacimiento de la romanística en Occidente, iniciando con la escuela de los glosadores y posteriormente con los comentaristas. Y finalmente, en el año 1453, se dio fin al Imperio Romano de Oriente. En esta etapa, a diferencia de la monarquía, el derecho era posclásico y se dividió en tres etapas. El posclásico prejustinianeo, que abarcó del siglo III al siglo VI, el posclásico justinianeo, que abarcó todo el siglo VI, y el posclásico post-justinianeo, que fue del siglo VI al siglo XI. La organización política en el dominado, sin duda, fue muy parecida a la de la monarquía, ya que la potestad recaía en una sola persona. En este caso era el emperador. Y este tenía funciones meramente legislativas, administrativas y también llevaba a cabo la jurisdicción del imperio. Además de que este también era protector de la Iglesia Ortodoxa, lo que legitimaba su poder. Sin embargo, aquí ya se prevé la existencia de una burocracia imperial que estaba subordinada al emperador. Esta burocracia tenía funciones ya sea administrativas, de protección al emperador o meramente protocolarias. Asimismo, sigue en pie el Senado. No obstante, el Senado ya no posee, a diferencia de la monarquía, un auctoritas patrum, es decir, ya no aconseja al emperador, sino que
se reduce su poder debido a que, a diferencia de la República, pues tampoco tiene potestas, sino que ahora es conocido como el Alto Tribunal de Justicia y también tiene funciones de protocolo. También es importante señalar que desaparece la forma de gobierno mixta, el ideal de Cicerón con la disolución de las asambleas populares, por lo que es evidente que la potestas, quien tiene la potestas en este caso es el emperador, ya no tiene límites. Como se observa en el esquema, que es bastante ilustrativo, pues el emperador es la cabeza del imperio y los demás funcionarios están subordinados a él. En cuanto a las fuentes del derecho posclásico, sigue prevaleciendo la distinción entre fuentes formales y fuentes no formales. Cabe mencionar que ya no existe la distinción entre un ius civil y un ius gentium. Ya es un derecho nuevo, es un derecho que aplica para todos. En cuanto a las fuentes formales, encontramos las constituciones imperiales, que si bien pueden adoptar la forma ya sea de edicta, decreta, rescripta o mandata. Las constituciones imperiales son creadas por el emperador y por tanto son sancionadas por este. En cuanto a las fuentes no formales, pues ya radica una jurisprudencia burocrática que está inspirada en el derecho clásico, a diferencia de la monarquía, que esta era una jurisprudencia pontificial, es decir, que los máximos pontífices se encargaban de esta. Pero bien, la jurisprudencia burocrática va a adquirir las siguientes características. En primera va a ser una fuente vulgar, porque tiene influencias germánicas, griegas, bárbaras y por supuesto del cristianismo. Va a ser centralizada porque los burócratas serán quienes se van a ocupar de esta. Sin embargo, he de mencionar que estos van a ser únicamente reproductores del derecho, a comparación de los jurisprudentes en la época clásica, que estos eran considerados verdaderos jurisprudentes ya que creaban soluciones a los casos concretos. Se preocupaban por crear derecho. En este caso, los jurisprudentes del derecho posclásico únicamente van a reproducir el derecho fijo. Los jurisprudentes posclásicos, además de reproducir, eran retóricos, porque justificaban el discurso jurídico del emperador. La jurisprudencia en el Imperio Romano. Como se mencionó anteriormente, la jurisprudencia era vulgar, centralizada, dogmática y retórica, pero también estaba fija. Es decir, aquí ya existieron los primeros intentos de fijación del derecho. ¿Pero por qué motivo? Bien, pues los jurisprudentes posclásicos ya no estaban interesados en crear el derecho, sino fijar el mismo, ya sea para fines didácticos, para su enseñanza, y también porque de alguna forma estos estaban maravillados con el derecho que había prevalecido en la época clásica. Por ello es que se dieron a la tarea de reunir las leyes vigentes del derecho clásico y adaptarlas a su contexto. Y de igual forma le agregaban el derecho que creaban en el momento. Entre los primeros intentos de fijación, pues encontramos el Código Gregoriano, el Código Hermogeniano, el Código Teodosiano y finalmente el Corpus Iuris Civilis. Esta última obra fue muy importante debido a que recopilaba la mayor parte del derecho clásico e incluía las opiniones de los verdaderos artífices del derecho clásico, como Papiniano, Ulpiano, Pablo, Modestino y Cayo. Asimismo, la obra se dividió en 4 libros. El primero, el Códex, el Digesto, las instituciones y las novelas. Por otro lado, la interpretación de la jurisprudencia primeramente se llevó a cabo por la burocracia, pero posteriormente con Justiniano, el emperador tuvo la facultad de ser juez y aplicar el derecho, así como también interpretarlo. En relación a la monarquía, esta era interpretada por el máximo pontífice mediante el ius auspiciorum y también tenía un fuerte vínculo con la religión, y en este caso la jurisprudencia en el imperio absoluto pues ya no tenía directamente un vínculo con la religión.